Guillermo Solarte, desde que yo lo conozco, usted ha estado trabajando en proyectos que tienen que ver con el desarrollo de Colombia. ¿Qué propondría usted para el 2022 que viene? Una tarea prioritaria y es cambiar las formas de hacer la política. Ya no solo las formas de pensar la política, que siempre ha estado dividida entre derecha e izquierda. A veces uno alcanza a mirar que eso ya no es suficiente para interpretar la política. Ya no es una cuestión de partidos políticos de izquierda y partidos políticos de derecha. Yo diría que hay una gran movilización ciudadana que hace concentrar todo el asunto político en el movimiento, no en el partido. Yo creo que en parte las nuevas formas de hacer la política están atadas a esas nuevas formas de pensar la política. Una propuesta de economía capitalista neoliberal surge la economía circular, por decirte alguna de las múltiples formas de hacer la política distinta. Frente al asunto de la ganaderización del país, por ejemplo, pueden surgir las granjas agrícolas multifamiliares. Entonces, están construyendo un mundo de opciones que están hablando de política en la forma de hacerla, ¿sí? Redes de gente, no siempre joven, porque ahora último también hay una corriente muy fuerte que dice que la política es de los jóvenes. Bueno, en las elecciones de los Estados Unidos, ¿sí? Ganó el mayor, ¿sí? El menos zampón, por ejemplo, ¿cierto? Pero ganó el mayor. Biden tiene 76, 77 años y está validado para ser el presidente del imperio moderno. Si la idea de que haya una presidenta mujer en Colombia, ¿sí? Y un vicepresidente hombre en Colombia podría cambiar radicalmente la política, aunque ha habido experimentos, por ejemplo, que haya una mujer lesbiana casada de alcalde de la mayor ciudad de Colombia, es parecido en contexto al cambio que hubo en Londres, donde el alcalde es pakistaní. La otra forma que se está presentando es esa alianza entre algunos radicales fuertes, como en el caso de España, con los partidos tradicionales, como el Partido Socialista Obrero Español. Fíjate una cosa, en la alianza que cabe PSOE y Podemos, alrededor de eso hay anticapitalistas, nacionalistas, republicanos, animalistas, hay mucha movilización, ¿sí? No es izquierda y derecha, ¿sí? Yo a veces creo que es necesario pensar la política de pronto abajo arriba, ¿sí? O sea, un poco los que tienen el poder y que no lo quieren soltar contra los que no tenemos el poder, ¿sí? Y que de alguna manera queremos que ellos lo suelten. Queremos que ellos lo suelten no porque lo estén haciendo bien. Radicalmente queremos que ellos lo suelten porque vienen arrastrando una tara política de hacer las cosas mal. Siempre. ¿Sobre la base de qué? De la mentira. A ver, dos cosas. Casi siempre hemos centrado la política en torno a líderes. Fíjate que estás diciendo una mujer lesbiana que es alcaldesa, un hombre pakistaní que es alcalde, la unión de Podemos y el PSOE, todo eso muy bien. Pero aquí no habría la posibilidad, por ejemplo, de que nos uniéramos todos en torno a un programa más que en torno a una persona. Es que eso es como un mito, ¿sí? Habría que revalorarlo, ¿sí? ¿Cómo? No lo sé todavía, porque otra cosa de los políticos que los hace sospechosos es que tengan respuesta para todo, ¿sí? Ese yo sé todo, yo le arreglo todo, la promesa fundamental, ¿sí? Yo lo sé y lo voy a arreglar, pues no es tan fácil, porque muchísimas veces ni lo saben todo ni lo van a poder arreglar. Y la mentira está en creer que lo saben todo y que lo van a poder arreglar. Yo creo que el programa, que es un mito, es como los programas de las universidades, cuando tú entras a estudiar, ¿sí? A ti te venden un programa con un mal profesor y terminas aprobando el programa con un mal profesor, siendo tú un mal alumno,
Sí, hay que cambiarlo todo y hay que cambiarlo radicalmente. Es claro que en el ámbito de la sexualidad lo que digamos, dominante es el LGBTI-D y todas las siglas que se le podrán poner a posteriori. ¿Sí me entienden? Es claro también que frente al asesinato masivo de animales, ¿sí? Pues la idea es el respeto a los animales. ¿Sí? Antes te decían a ti, por ejemplo, que el eje central de la política era la lucha de clases. En eso Carlos Marx, para la época en que él existió y todo lo que pasó, que sabemos, podía tener razón. Pero ahora la cosa ha cambiado tanto que tú ya no puedes decir que esta es una lucha de clases. Es una lucha. ¿Pero entre quiénes? ¿Sí? Vuelvo y lo repito, entre aquellos que tienen el poder y no lo quieren soltar, estructuras dominantes, potentísimas, alianzas infranqueables entre medios de comunicación y poder económico. Ese tipo de carretas son las que de alguna manera hay que cambiar. Yo no le ofrecería a nadie acabar con los medios de Julio Mario Santo Domingo, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, de Ardila Lule y de Gilinski, que son los que dominan la cosa mediática colombiana, eliminarlos. Lo que propondría es que hay que crear unos mucho más potentes de ellos, basados más en la verdad que en la mentira. ¿Cómo lograr que la gente vaya a votar? Porque es que en las elecciones del 2018 en Colombia nos quedó la sensación de que hubo robo, de que hubo compra de votos. Entonces, a veces, pongamos un nombre, el señor Petro, el señor Fajardo convocan a la gente, pero la gente no vota. Entonces, ¿qué esperanza queda como para el Eso devenir? también hay que mirarlo con muchísima atención, porque si la gente no vota no es un problema de la gente, ¿vale? Por La eso, gente no vota porque nadie de los que están para ser elegidos les llama la atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera los que están proponiéndose son los mismos, ¿sí? Con un tinte un poco de pronto más inteligente, un tinte de pronto más honesto, pero siempre es el poder lo que está en el horizonte de ellos, llegar al poder. ¿Sí? Llegar al poder para estar 4 años es como hacer parte del parlamento siempre en una minoría de 5 o 10 personas. Tú no haces nada ahí. Si tú te pones a mirar y la democracia como una competencia entre inteligencias, ¿sí? Lo que tienes que es apuntarte a ganar. O sea, no tiene sentido, ¿sí? Entrar a una competencia para quedar en minoría. No tiene ningún sentido. Tampoco tiene sentido que esa permanente minoría dure 30, 40 años siendo minoría. Bueno, eso hay que cambiarlo. una cosa que está pasando, fíjese que Juanita Gobertus decidió irse, dice que no va a ir a 2022, hoy creo que el hijo de Lara tampoco va a ir en 2022, hay un montón el mismo Bolívar está diciendo que no quieren ir, y entonces si se está yendo de un grupo de senadores y representantes que son muy interesantes, entonces ¿cómo convocar nuevos nombres o qué hacer? O sea, la política debe ser de la ciudadanía. ¿Sí? Si usted coge una gran cantidad de ciudadanos y le pone un nombre encima de esa gran cantidad de ciudadanos, reduce la ciudadanía a una representación que no siempre es la que más conviene, sino la que usó la mejor estrategia para llegar a representar a esa ciudadanía. ¿Sí? Y ahí aparece otro fenómeno grande. Es que lo que de alguna manera si tú te pones a mirar ahora con esto de Trump, de Bolsonaro, de Venezuela, de Maduro, lo que está en una crisis potentísima es el sistema político llamado democracia. Ese problema no lo quieren tocar los que son electoralistas, es decir, aquella izquierda parlamentaria o aquella derecha parlamentaria o parlamentarista no quieren tocar el sistema. ¿Sí? Y no lo quieren tocar porque perderían esa representatividad. ¿Sí? Entonces ahí aparece un fenómeno, yo creo que político muy, muy interesante. Trump enseñó que el imperio se manejaba desde el mismo tipo de autoritarismo que en otro país del tercer mundo. ¿Sí?
en los mecanismos de uso de la justicia para beneficiarse de él, todo esto que ha pasado en el sistema democrático que lo permite. ¿Sí me entiendes? Alguien decía algo que es como cruel también en el ámbito del imperio, y es que los norteamericanos lograron algo que es la esencia de su sistema, y es que dos partidos conservadores peleen siempre por el poder. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué hace? Conservar la democracia. En Colombia, ¿qué es lo que ha sucedido? Colombia es particularmente, digamos, extraño a nivel de política. A nivel de política, Colombia fue laureanista, después lopista, después turballista, después mocusiano, guantanista, también fue petrista. O sea, siempre hay alguien que permanece ahí, con un nombre, que construye debajo una ilusión que no es, digamos, un movimiento fuerte, ¿sí? Por lo menos organizado, potente. Yo creo que eso es parte de lo que hay que eliminar. Uno podría pensar que si la Colombia es humana, de verdad es más humana que petrista. ¿Cómo lograr, por ejemplo, usted dice que el problema es la democracia? Hasta donde yo lo he analizado también, pienso que aquí nuestros líderes juran que van a defender la Constitución y yo he sostenido que dicen que van a defender la Constitución porque la Constitución los defiende a ellos. ¿Qué hacer con esta Constitución que ya cumplió 30 años y tiene, por ejemplo, cosas perversas como la elección del fiscal, la elección del procurador, del contralor, que se volvieron un mecanismo contra la gente? Sí, yo creo que es necesario empezar a pensar preguntas dificilísimas. Por ejemplo, ¿es necesaria una constitución? Bueno, digamos que si la respuesta sí es necesaria, es quién debe construir la constitución. La constitución es, digamos, un hito de la cosa democrática en donde se concentran básicamente los derechos humanos. Todas las constituciones tratan de ser fieles y leales a la Carta de los Derechos Humanos. A partir de ahí la constitución empieza a ser, digamos, permanentemente ampliada, reformada, transformada. ¿Por quién? Por un conjunto de personas, muchos de ellos delincuentes, que están en un parlamento y que se votan a sí mismos. Ese es el problema. O sea, el problema no es la Constitución, que entre otras cosas, la otra vez le escuchaba al candidato presidente de izquierda, Gustavo Petro, que la Constitución la hicimos nosotros, decía él. Y uno decía, pues precisamente no debe decir eso, porque eso es lo que invalida la Constitución. O la hacemos todos, ¿sí? O no es Constitución. El proceso constituyente del 91, y de alguna manera uno dice, estos locos eran una gran fuerza, digamos, democrática, liberal, con algunos matices de liberalismo hacia lo libertario, llamémoslo así, y una cosa económica neoliberal fatal. ¿Vale? Ese es el desequilibrio, ¿sí? Eso es una cosa, una paradoja bien extraña, y es el escudo del país, que dice libertad y orden. Entonces, la libertad de alguna manera política y un orden económico estricto, ¿sí? Radicalmente a favor de la propiedad privada sin reconocer la multiplicidad de formas económicas de las que está construido este país, ¿sí? Toda la gente del Pacífico no hace parte del liberalismo, del neoliberalismo. ¿Sí me entiendes? Quieren formas nuevas de hacer la economía, y eso no lo hemos querido aceptar. Fíjate que en una de estas salidas que tienen los políticos, creo que era uno de los chinos en la época más fuerte, él decía, cuando lo criticaban que se había vuelto capitalista y otros lo criticaban que se había vuelto radical y izquierdista, él decía, nosotros somos un país con dos sistemas. Bueno, esas posibilidades inmensas que tiene la política del reconocimiento real, territorial, pues hombre, tienen que ponerse en juego en la política colombiana. Para hacerte una idea, la mitad de Colombia, es decir, todo lo que es Arauca, Bichada, hasta la Amazonía, todo lo que son llanos, Amazonía, es la mitad del país, y ahí viven como, no sé, ponle más o menos 1,5 millones de habitantes, o 2 millones. Bueno, esos tienen como 4 representantes, medio territorio. Una de las cosas que quedó coja o que por lo menos no se terminó de hacer bien
fue la Comisión de Ordenamiento Territorial que dirigió Falsborda y que decía que Colombia era un país de regiones. Eso se lo pasaron por la faja. Yo creo que los documentos de Fals quedaron allí, y tú que has trabajado con todo el problema colombiano, o sea, de la verdadera Colombia, que es ese medio país del que estás hablando, o de las gentes, porque también hay negritudes, hay indígenas, hay gente de la costa atlántica que no tiene nada que ver con la gente de Tumaco ni con la gente del Chocó, y simple y llanamente les decimos negritudes, pero son tres negritudes distintas, o sea, Claro. entonces, ¿cómo solucionar eso? Yo creo que yo tuve la oportunidad de dialogar en una ocasión con Orlando Fals, o en varias, pero en una particular, cuando hacíamos parte o estábamos trabajando nosotros el proyecto de Misión La Política. Y era un proyecto en el cual lo que queríamos era reflexionar libremente sobre la política de un país descentralizado, ¿sí? Pero no en la mentira que descentralizó la Constitución o descentralizó. No, era un país conformado por distintos estados. ¿Sí me entiendes? Un país que reconociera la posibilidad de tener de unos Estados Unidos, no del mismo tipo que maneja Trump. De pronto eso sería fatal, porque, por ejemplo, Brasil es también de estados, México también es de estados, y no va bien la cosa, ¿sí? Pero Colombia es un país con toda tranquilidad que tú podrías decir, bueno, este es un país de Estados Unidos, en algún momento fue Estados Unidos de Colombia. ¿Sí? Bueno, entonces ese tipo de autonomía, ¿sí? Que no deben hacer por ley, es decir, declárase el Estado departamental del Cauca. No, deben hacer de un proceso de construcción desde abajo en el cual la gente que ocupa un territorio acuerde la forma de Estado que quiere tener. Entonces no es una constitución, son múltiples constituciones que permitirían de alguna manera reconocer esa diversidad territorial que tú nombras con acierto. O sea, ser negro del Atlántico no es lo mismo que ser negro del Pacífico. Tampoco es lo mismo ser un indígena de la Amazonía que un guayú o un indígena de NASA, NASA. Sí. Esa mentira de agrupar por grandes poblaciones, dice, indígenas colombianos. Y dice, bueno, listo, ¿cuántas comunidades hay? ¿Cuántas lenguas hablan? ¿Cuán distintas son? Negros de Colombia, ¿no? Pues hay infinidad. ¿Qué tienen que ver los negros raizales de San Andrés, ahora que estamos en tamaño de drama con San Andrés, con los negros de Guapio, de Timbiquí, sí. ¿Sí me entiendes? Pues muy poco, discuan de muy poco. ¿Sí? Es el Estado y los políticos les da miedo la autonomía, porque apenas se abra la autonomía pierden poder. Llegamos a un tema muy interesante. Sobre autonomía pasa que es mi sensación, pero en el mundo se está creando un neofascismo. O sea, hay unos grandes autoritarismos peligrosos, o sea, que así como el expresidente Uribe habla de que hay un chavismo solapado, uno podría decir que hay un fascismo solapado también, ¿sí? ¿Qué opinas de eso? Creo que el fascismo no está solapado. Yo creo que el fascismo es evidente, yo creo que se ha producido un cambio radical en la política a partir de las grandes crisis, la del 2008 y ahora con la de la pandemia, se promueve la idea de que hay alguien, nadie sabe quién, que puede salvar la situación. Y así como Hitler se vendía la idea de que podía salvar la situación, en Alemania la situación y el problema creada por él mismo, ¿sí? Pasaba igual en la España republicana con Franco, la Falange y todo ese fascismo hispánico muy extraño, ¿sí me entiendes? Entonces cuando tú ves que las grandes crisis generan ese tipo de autoritarismo, generan primero algo que está presente en la política y que es lo fundamental ahora en la política, es el miedo. ¿Sí? Tú sabes que hemos trabajado muchísimo el miedo nosotros durante 10 años y cuando uno ve las situaciones, metámosle miedo al asunto
al tiempo que le metemos quién te va a salvar de la tragedia que hay detrás de esto. Muchas de las tragedias que te venden son humanas, son muy humanas. Es un poco el desequilibrio de poderes, la aparición de mesías, siempre han estado ahí en la onda de la cosa humana. El líder, que no es otra cosa, o sea, entre un líder de derecha y uno de izquierda, que cogen un camino por el poder, de pronto se encuentran en el mesianismo. Y el mesianismo lo que trae es mucho más autoritarismo, porque es lo que el Mesías dice, ¿sí? Que es lo más inteligente y al cual hay que llevarle obediencia. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando tú te pones a mirar, la clave de la política ahora, en este momento, es el miedo. Bueno, una pregunta, a ver. ¿Qué cree que viene para Colombia, pues para América, para el mundo? Conviven. A ver, uno podría decir que las cosas fuertes del imperio no van a cambiar, y no tienen por qué cambiar desde la perspectiva de ellos, ¿sí? No tendrían por qué cambiar. ¿Qué va a pasar? Digamos, un debilitamiento del autoritarismo, ¿sí? Un autoritarismo más democrático, más legal, ¿sí? Un autoritarismo hacia afuera y un democratismo hacia adentro. ¿Sí? ¿Eso qué podría pasar? Uno diría, bueno, ¿qué pasa con Colombia ahí? Colombia es un país que no tiene una clase política inteligente. Yo diría que tiene una clase política insana. Falta. ¿Sí? Es un poco como eso, ¿sí me entiendes? O sea, ¿qué puede pasar? Como aquí siempre ha tratado de establecer un diálogo privilegiado con el centro del imperio, puede cambiar las cosas con Biden. Yo te diría, cambiaron con Clinton, ¿sí? Con relación a lo que te decía de hacia afuera. El autoritarismo norteamericano cambió con Obama hacia afuera. Pues no, sencillamente el interés del imperio es claro, ¿sí? Entonces ahí uno lo que podría decir es, no van a cambiar mucho las cosas, pero van a mejorar para el poder. ¿Qué tal el tema de legalización conviven en el poder? Yo creo que la legalización, si hablas de las drogas, porque hay Sí, muchas claro. cosas Que no son legales. que no son legales. Si hablas de las drogas, hombre, yo creo que va a haber una corriente muy dura de universalización del asunto de la legalización de la hierba, ¿sí? Tanto para consumo recreacional, que lo llaman, Sí. ¿sí? Como para consumo medicinal, ¿sí? Y yo creo que eso ya sí llegó a un consenso, ¿sí? Donde solo la cobardía de los que tienen el poder en países como el nuestro no los ha hecho dar el paso adelante, ¿sí? Todos los argumentos en contra de la legalización, o los antiprohibicionistas, hablaban del peligro de fumar marihuana, de cultivar marihuana, de exportar marihuana, de comercializar marihuana, de toda la cadena. Y está probado por muchos países y en muchos estados mismos de los Estados Unidos de que la cosa, producir, consumir para divertirse o Medicina. para uso medicinal es lo mismo que el alcohol, ¿sí me entiendes? Es lo mismo. Y sigue apareciendo como una inmensa cobardía de aquellos países como el nuestro, que es productor, de liderar realmente el proceso. ¿Qué crees que fue lo mejor que nos dejó la pandemia? Porque yo creo que la pandemia nos dejó muchas cosas buenas. Mira, ¿Qué provecho le podríamos sacar grabando. en política? Sí. No, yo creo que hay como dos cosas. Una vez me hacía esa pregunta sobre el asunto del narcotráfico. Es decir, ¿qué bueno nos dejó el narcotráfico? Esa es una pregunta dificilísima. Dificilísima a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel social. Es muy difícil de responder. Lo cierto es que la dinámica del narcotráfico lo que nos enseñó era dos cosas, básicamente. Una, lo que era el poder y lo que estaba dispuesto el poder a hacer para mantenerse en el poder.
Y eso lo hizo evidente el narcotráfico. Ellos están dispuestos, ¿sí?, venderse al mejor postor, y el mejor postor en un momento era el narcotráfico. Y claro, con esa, digamos, capacidad que tenía el narcotráfico de mover grandes cantidades de dinero, ¿sí?, digamos, el poder que de por sí era maleable a la corrupción, se hizo maleable a la delincuencia total, ¿vale? Eso nos enseñó el narcotráfico. También nos enseñó que en el fondo muchísimos colombianos tenemos un gusto tenaz, ¿sí? Y nos dejábamos atraer por una estética del narcotráfico que ocupó con mucho, ¿sí?, el asunto colombiano. Con relación a la pandemia, yo creo que la pandemia deja una enseñanza muy fuerte. Y es que en general el poder no está preparado. El poder en el planeta no está preparado para responder por asuntos que no estaban en su mira, en su cartera. ¿Qué es el problema de la pandemia? El problema de la pandemia parece elemental, es decir, siempre estaremos, ¿sí?, a riesgo de que aparezca una pandemia, pero no tendríamos por qué estar siempre tan débiles ante una pandemia. Es decir, si el Sistema Nacional de Salud no se hubiera privatizado de la forma como se privatizó, en malas condiciones, los responsables de alguna manera de tener UCIs múltiples para solucionar el problema de la pandemia mientras aparecen vacunas son las EPS, el sistema privado, ¿vale? ¿Qué es lo que resulta ahí? Si el responsable no es al que tú le estás pagando, porque tú pagarás 500.000 pesos mensuales, yo pago otros 500, a veces pagas hasta más, ¿sí?, ese debería ser el responsable ante las pandemias, ¿sí? Fíjate qué es lo que sucede, que el gobierno, este gobierno, el de Duque, ¿sí?, ha sido un gobierno completamente mentiroso frente a la pandemia, porque la mentira es una manera de gobernar, ya es un ejercicio de gobierno, mentir. Ahora en este momento estamos en un rebrote tenaz en Europa, y aquí nadie comunica con eficacia el peligro de que entre un mes y medio, el rebrote se haya disparado muchísimo más que Europa. Bueno, cualquier persona de sentido común dice, oiga, si nos estamos preparando, ¿por qué no abren unos 20 hospitales de campaña, ¿sí?, para atender y dejar todas las unidades de cuidados intensivos libres? ¿Y cuántas unidades de cuidados intensivos más vamos a crear, por lo menos temporalmente? Pues de eso no se habla, ¿sí? Hay una mentira o un dilema mentiroso con lo que han conducido y el dilema es o economía o salud. Bueno, el cuento es que es salud y economía, ambas, no puedes separar una cosa de otra. Entre otras cosas, el sistema de salud tiene una gobernanza económica tremendamente fuerte, ¿sí me entiende?, que se autoprotege, ¿sí?, y que de alguna manera hace que la salud, que es un negocio, ¿sí?, sea un problema también económico. ¿Sí me entienden? Ahí habría que descubrir unas cosas que no han sido capaces de descubrir. Yo he seguido con muchísima interés lo que ha pasado en Europa, en América Latina, sobre el asunto de la pandemia, cómo suceden las cosas. También he sido un poco testigo por lectura de la incertidumbre, ¿sí?, que tiene la ciencia para responder con precisión sobre esto. ¿Sí entiendes? Claro, queda en el aire que si la vacuna de los rusos, o la vacuna inglesa, o la vacuna norteamericana sale, ¿sí?, el asunto es que es como sistema de salud un inmenso negocio, ¿sí? Tendrían ellos más o menos unos 7.000 millones de clientes asegurados, 8.000, ¿sí me entiendes? Entonces, eso está ahí. ¿Qué hacer con la pandemia? La verdad que ahí es lo que te digo, preparar el sistema de salud, ¿sí?, responsabilizarse los gobiernos, ¿sí?, de la economía,
financiar de alguna manera, financiar o invertir en una renta básica universal que le permita a todos desde lo justo, a los que no tienen, porque no se trata de que sean a todos, sino de aquellos que no tienen. ¿Sí me entiendes? Porque no terminaría siendo un cuento como aquel creo que era Anatole France acerca de la ley. Decía que la ley, por ejemplo, era injusta de todas maneras, porque, por ejemplo, había leyes que decían se prohíbe dormir debajo de los puentes a todos. Y de hecho le está prohibiendo a los pobres, nada más, ¿sí me entiendes? Porque los ricos nunca irán a dormir debajo de un puente. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, se prohíbe que la gente venda en las calles. ¿A quién? Pues a los pobres. Porque los ricos no van a vender nunca en las calles. ¿Sí me entiendes? Ese proceso hay que cambiarlo, hay que como mirar qué se puede hacer. Porque si tú coges y multiplicas, por ejemplo, en el sector rural, donde hemos trabajado muchísimo tiempo, dices, bueno, hay, di tú, 12 millones de personas, hay 2 millones 3 millones de familias, ¿sí? Y dices, a 3 millones de familias les vas a dar la renta básica universal. ¿Sí? No tendríamos el problema de los papeles. Exacto. Si me entiendes, no tendríamos el problema de los papeles. Lo estarías solucionando de pronto con lo que te cuesta medio presupuesto, no, menos de medio presupuesto el sector militar. Porque el sector militar nuestro traga Creo plata, que es son voraz. 41 billones al año. Claro, es voraz, ¿sí me entiendes? Y dentro de eso, pues nadie puede tocar el cuento de la corrupción ahí porque es también complicado. Entonces, cuando tú dices, ¿usted para qué quiere gobernar? Hombre, yo le soluciono dos problemas y dejamos tanto uno, el problema de la pobreza a través de una renta universal para todos y todas, digamos, en un periodo de 5 años. Porque a usted le han vendido el problema de la pandemia con que fracasa la economía. Si usted ha tenido empresas monopolio durante tanto tiempo y no pueden resistir un cierre de 3 meses, ¿sí? Es la avaricia, ¿sí?, del empresario que después de haber explotado, ¿sí?, el patrimonio nacional durante 30 años no tenga para resistir 3 meses. O sea, si no tiene para resistir 3 meses es porque es un mal empresario, un mal capitalista, ¿sí?, una persona que realmente no debería estar en el juego económico. Eso me parece que es parte del cuento que está sucediendo. La otra vez leía yo, se van a quebrar los bancos, se va a quebrar Avianca, se va. Y decía, pero esta gente toda la vida, es como en el caso de tu propia economía. ¿Sí? Tú estás sobreviviendo con lo poco que hiciste durante 20 años. Exacto. Además te obligan a sobrevivir con eso. ¿Sí? No se toman medidas realmente que te favorezcan a ti como clase media, bla, bla, bla. Hombre, si tú lo has hecho, ¿por qué un gran empresario que ha acumulado fortunas no puede decir voy a parar 6 meses a favor de la economía? Un poco eso, ¿no? Bueno, la última pregunta. ¿Van a ganar los independientes o vamos a tener más de lo mismo en 2022? Yo creo que la pregunta es, digamos, políticamente correcta en el sentido de pensar que hay unos independientes. Es decir, tú no podrías vivir y existir como ciudadano si no piensas que existen unos independientes. El problema de la independencia es, digamos, ¿independencia de qué? ¿Sí? La independencia del poder, no. No, porque el poder no se fragmenta, el poder económico puede estar Petro, Fajardo, el del BID, Moreno, el rector de la Universidad de los Andes. Yo creo que ninguno de esos cuatro va a ir en contra del sector económico. Y el sector económico es también el sector mediático. Es también el sector mediático, ya te decía antes, Caracol, El Espectador, RCN, Semana, El Tiempo, por mirar solo los diarios, los medios nacionales, son del poder económico.
Pero también puede ser del poder económico la justicia, que paga grandes abogados expertos en solucionarle los problemas que ellos mismos han creado. Por ejemplo, la evasión de impuestos. Si las estrategias de evasión de impuestos de los grandes empresarios colombianos, según he podido mirar en algunos expertos, es inmensa. Es tan sagaz la estrategia de evadir impuestos como sagaz la forma de exportar cocaína. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, acuérdate de pasar un kilo de cocaína en una maleta a pasar submarinos repletos de cocaína. Bueno, así funciona la mentalidad mafiosa del empresariado colombiano. ¿Sí? Coges dinero, no pagas impuestos, exportas dinero, ¿sí me entiendes? Exportas dinero porque el dinero se ha vuelto un producto de exportación o de importación. A ti no te aterra que te digan, hay que traer mucho capital extranjero. Bueno, ¿y para qué? Para que se lleven el capital de acá, el producto. O sea, ¿tú crees que hace el BBVA aquí en Colombia? Llevándose el dinero. Llevarse el dinero. ¿Se me entiende? ¿Qué hacen estas empresas? Hacen eso. Lo han hecho siempre. Lo que pasa es que ahora lo están haciendo casi en todo el mundo con un espíritu, digamos, llamémoslo, sí, un poco casi delincuencial. Lo que hay que hacer es ganar por encima de cualquier cosa. Ganar dinero, claro.